¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente sabe que debería especializarse y aún así sigue sin hacerlo? Porque el problema no suele ser la estrategia, el problema suele estar en otro lugar. Y hoy quiero hablarte de la primera gran causa que hace que miles de profesionales independientes se resistan a elegir un nicho de mercado. Y te adelanto algo. No tiene nada que ver con el marketing, no tiene nada que ver con los negocios, tampoco tiene nada que ver con encontrar el nicho perfecto. Soy Roberto Cerrada y esto es la trastienda del escenario. No te vayas, porque lo de hoy también te interesa. Prepárate, porque aquí comienza lo que no se ve. La trastienda del escenario. Déjame hacerte una pregunta. Si nicharse es tan buena idea, si prácticamente todos los expertos en marketing la recomiendan, si existen miles de negocios que han crecido gracias a especializarse, ¿por qué tantos profesionales, tantos emprendedores, tanta gente sigue resistiéndose a hacerlo? ¿Por qué siguen posponiendo esa decisión? ¿Por qué siguen dándole vueltas al asunto durante meses, incluso durante años? Porque el problema no está donde creen. El problema no suele estar en la estrategia, ni en el mercado, ni siquiera en el nicho. El problema suele estar dentro, el problema suele ser más íntimo. Y ahí es donde empieza realmente este podcast. La primera gran causa de esta resistencia tiene nombre, y tiene nombre propio. Y el nombre es miedo. Pero no es el miedo al nicho, es el miedo a perder, el miedo a renunciar, el miedo a perder clientes, el miedo a perder oportunidades o a renunciar a ellas, el miedo a perder dinero, el miedo a quedarse encerrado en una categoría demasiado pequeña, el miedo a elegir mal. Y este miedo tiene una trampa muy peligrosa. Este miedo parece prudencia. La persona no dice tengo miedo, no. La persona suele decir tengo que pensarlo un poquito más. Necesito analizar mejor el mercado. Todavía no tengo claro cuál es mi nicho. Quizás prefiero no cerrarme puertas. Y dicho así suena razonable, claro que sí, suena profesional, suena estratégico incluso, pero muchas veces no es estrategia, es una forma elegante de no decidir, porque decidir siempre implica dejar algo fuera y eso incomoda. Sobre todo cuando el negocio todavía no tiene toda la estabilidad que uno quisiera. Ahí el cerebro hace algo que es muy humano. Confunde amplitud con seguridad. Piensa, si hablo para todo el mundo tendré muchísimas más opciones, claro. Si ofrezco varias cosas tendré muchas más posibilidades. Si no me especializo demasiado podré captar clientes diferentes. Pero en el mercado hoy ocurre justamente lo contrario. Cuanto más amplio es tu mensaje, menos fuerza tiene. Cuanto más genérica es tu propuesta, menos urgente parece. Cuanto más intentas servir a todos, menos gente siente que estás hablando exactamente para ella. Y entonces llega la paradoja del profesional. Ese profesional que intenta proteger sus oportunidades futuras, pero pierde oportunidades intenta evitar una pérdida imaginaria, pero acepta una pérdida real cada día. La pérdida de la claridad, la pérdida de la diferenciación, la pérdida de la atención, porque mientras que tú dices ayudo a personas a mejorar su vida, o ayudo a empresas a crecer, o acompaño procesos de transformación, el cliente escucha algo que ya ha escuchado demasiadas veces y pasa de largo. El miedo a nicharse nace de una idea equivocada. Creer que elegir un mercado es cerrar puertas. Pero para muchos profesionales independientes el problema real no es que estén cerrando puertas. El problema real es que todavía no han conseguido abrir una sola puerta concreta con suficiente fuerza. Y por eso se quedan en tierra de nadie. Demasiado amplios para ser reconocidos, demasiado genéricos para ser elegidos, demasiado parecidos a otros para despertar realmente interés.
Ese es el coste oculto del miedo. El miedo a nicharse, claro. No se ve en una factura, no aparece en una hoja de Excel, pero se nota en las conversaciones que no llegan, en los mensajes que nadie responde, en las publicaciones que no generan esa reacción, en las respuestas que se escuchan con educación, pero sin deseo. El miedo no siempre te paraliza de forma evidente. A veces te mantiene ocupado, te hace seguir ajustando la web, seguir cambiando tu bio, seguir probando mensajes, seguir mirando qué hacen otros, seguir buscando tu nicho perfecto. Pero en el fondo sigues sin tomar la decisión importante, elegir desde dónde quieres ser reconocido o reconocida. Y aquí está la parte incómoda. El mercado no tiene paciencia infinita para entenderte. El mercado no se sienta contigo durante una hora para que le expliques todas tus posibilidades. El mercado decide rápido, te ubica rápido, te recuerda rápido o te olvida rápido. Por eso, el miedo a perder clientes puede terminar convirtiéndose justo en lo contrario. En la razón por la que no gana suficientes clientes. Porque el cliente adecuado necesita reconocerse en tu mensaje, necesita sentir, wow, esto es para mí, esta persona entiende mi situación, este profesional parece especializado en mi problema, quiero trabajar con él. Y eso rara vez ocurre cuando intentas hablarle a todo el mundo. Así que si te cuesta nicharte, quizás la pregunta no sea ¿cuál es el nicho perfecto para mí? Quizás la pregunta sea ¿qué estoy intentando proteger? ¿Qué creo que voy a perder si elijo? ¿Estoy evitando una pérdida real o una pérdida imaginaria? Porque muchas veces la resistencia no está en el mercado, está en esa película mental donde elegir te parece peligroso y permanecer identificado parece mucho, o indefinido, mejor dicho, parece mucho más seguro. Pero esa seguridad, mi querido amigo, mi querida amiga, es engañosa. Porque no decidir también es decidir. Es decidir seguir siendo difícil de entender, es decidir seguir compitiendo con mensajes parecidos, es decidir seguir dependiendo de que el cliente haga el esfuerzo de interpretar lo que haces y por qué debería elegirte. Y el cliente casi nunca hace ese esfuerzo. Ahora bien, el miedo es solo la primera causa. Hay una segunda razón todavía mucho más incómoda, una razón que casi nadie quiere mirar de frente porque no tiene que ver con perder clientes, tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos y con la dificultad de aceptar que el mercado no necesita entender todo lo que somos capaces de hacer, solo necesita entender una razón clara para elegirnos. Pero de eso hablaremos en el próximo vídeo. No te lo pierdas. Y mientras tanto, seguimos. La trastienda del escenario.